Hay misterios que nunca desaparecen, crímenes que desafían toda explicación y desapariciones que parecen arrancadas de un mal sueño. Hoy vamos a explorar 3 casos tan escalofriantes que la realidad parece doblarse bajo su peso. Un asesino que acecha las costas de Nueva York, dejando tras de sí un rastro de cuerpos y preguntas sin respuesta. Una granja alemana que fue testigo de un crimen tan brutal que todavía hiela la sangre de quienes lo escuchan. Y la desaparición de un diplomático británico que simplemente se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera existido. ¿Estás listo para enfrentarte a estas historias? Lo que estás a punto de escuchar no te va a dejar dormir tranquilo esta noche. El asesino de Long Island. Un rastro de cuerpos en las costas. En la tranquila costa sur de Long Island, Nueva York, se esconde uno de los misterios más oscuros y aterradores de los últimos tiempos. A lo largo de los años, las playas de Gilgo Beach han sido el escenario de un macabro descubrimiento. Los cuerpos de al menos 11 víctimas, todas vinculadas por un asesino en serie que nunca ha sido identificado. Este enigma ha dejado perplejos a investigadores y sembró el terror entre los locales. El descubrimiento inicial. El 11 de diciembre del 2010, un oficial de la policía que buscaba a una mujer desaparecida llamada Shannon Gilbert encontró algo mucho más inquietante: los restos humanos de Melissa Barthélemy, envueltos en arpillera y arrojados entre los arbustos cercanos a la playa. Lo que parecía ser un caso aislado pronto se transformó en algo mucho más siniestro. En los meses siguientes, se descubrieron otros 3 cuerpos en las mismas condiciones. Maureen Brainard Barnes, Megan Waterman y Amber Lynn Costello. Todas eran mujeres jóvenes que trabajaban como acompañantes y habían desaparecido en circunstancias similares. Pero eso no fue todo. En las búsquedas posteriores se encontraron los restos de más víctimas, incluidas hombres, mujeres e incluso un niño. La policía pronto entendió que estaban tratando con un asesino metódico y escalofriante. El patrón del asesino. Los investigadores creen que el asesino de Long Island, también conocido como Lisk, sigue un patrón claro en sus crímenes. Patrón número 1, elección de víctimas. La mayoría eran trabajadoras sexuales que contactaban con clientes a través de sitios web. Patrón número 2, el método. Las víctimas eran asesinadas, envueltas en arpillera y abandonadas en áreas remotas pero accesibles cerca de la playa. Patrón número 3, zonas de dumping. Gilgo Beach y otras áreas cercanas fueron utilizadas como escondites macabros, posiblemente para enviar un mensaje o evitar ser rastreado. Lo más desconcertante es que los asesinatos parecen haberse extendido durante más de una década, lo que sugiere que el asesino tenía un nivel de control y planificación escalofriantes. Teorías. El caso del asesino de Long Island generó múltiples teorías a lo largo de los años, pero ninguna fue concluyente. Teoría 1. Un solo asesino. La teoría más aceptada es que todos los asesinatos fueron cometidos por una sola persona con un modus operandi consistente. Sin embargo, el rango de víctimas y las diferencias en la forma en que fueron desechadas han generado dudas. Teoría número 2. Múltiples asesinos. Algunos creen que podría tratarse de varios perpetradores que usaron el mismo lugar para ocultar los cuerpos, ya sea por conveniencia o para despistar a los investigadores. Teoría número 3. Un asesino con conexión al área. La naturaleza remota pero accesible de los lugares sugieren que el asesino tiene un conocimiento íntimo de Long Island, posiblemente alguien que vive o trabaja en la zona. El misterio de Shannon Gilbert. Aunque inicialmente fue lo que llevó a descubrir el caso, la desaparición y muerte de Shannon Gilbert no encajan del todo en el perfil del asesino de Long Island. Su cuerpo fue encontrado en 2011, pero las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio. Algunos creen que podría haber sido una víctima del mismo asesino, mientras que otros sugieren que su muerte fue un accidente o el resultado de una situación completamente separada. Un caso sin justicia. Más de una década después, el asesino de Long Island sigue siendo un fantasma que acecha las costas de Nueva York. Las víctimas y sus familias aún esperan respuestas mientras el caso permanece abierto, alimentando el miedo y la fascinación de quienes intentan descifrar este enigma. El caso de Hinterkaifeck, el crimen más espeluznante de Alemania. El 31 de marzo de 1922, en una tranquila granja de Baviera, Alemania, ocurrió uno de los crímenes más espeluznantes y desconcertantes de la historia. 6 personas, incluidos 2 niños, fueron brutalmente asesinadas con una herramienta agrícola. Lo que hace este caso aún más perturbador es que hasta el día de hoy no hay respuestas claras sobre quién lo hizo
ni por qué. Este es el misterio de Hinterkaifeck, la granja y la familia. Hinterkaifeck era una granja aislada, ubicada a las afueras de la pequeña aldea de Gruivern. Allí vivía la familia Gruber. Andreas, de 63 años, su esposa Casilia, de 72 años, su hija viuda Victoria Gabriel, de 35 años, y los dos hijos de Victoria, Casilia, de 7 años, y Joseph, de 2 años. También vivía con ellos su empleada doméstica, Maria Baumgartner, quien acababa de ser contratada. Días antes del crimen, Andreas Gruber comenzó a notar cosas extrañas alrededor de la granja. Huellas en la nieve que llevaban a la casa, pero no salían de ella. Ruidos en el ático durante la noche. Y herramientas que parecían moverse del lugar sin explicación. Aunque inquietado, no informó a las autoridades. El crimen. El 31 de marzo de 1922, algo espeluznante ocurrió. Alguien, utilizando una azada, asesinó a todos los miembros de la familia y a la empleada doméstica. Lo más inquietante fue el orden en que sucedieron los hechos. Según las investigaciones, los perpetradores atrajeron a las víctimas una por una al granero, donde las mataron. Los niños y María fueron asesinados posteriormente dentro de la casa. Días después, los vecinos comenzaron a notar la ausencia de la familia. La granja seguía funcionando. El humo salía de la chimenea y los animales estaban alimentados. Finalmente, el 4 de abril, los cuerpos fueron descubiertos por los aldeanos. El caso de Hinterkaifeck está lleno de detalles que desconciertan incluso a los más experimentados. Por ejemplo, el asesino se quedó en la granja. Después de cometer el crimen, el perpetrador se quedó varios días en la propiedad, cuidando a los animales y usando los alimentos de la familia. Otro detalle extraño son las huellas en la nieve. Las huellas que llegaban a la granja pero no salían de ella sugieren que el asesino podría haber estado escondido en el ático desde antes de los asesinatos. El desorden de la casa. Aunque algunas cosas parecían estar fuera de lugar, no se robó dinero ni objetos de valor, lo que descartó el robo como un motivo. El caso de Hinterkaifeck generó muchas teorías, pero ninguna confirmada. Teoría número 1. Un conocido de la familia. Algunos creen que el asesino era alguien cercano a la familia, tal vez un amante celoso de Victoria o incluso un pariente lejano. Teoría número 2. Un vagabundo o forastero. Otra teoría sugiere que el crimen fue cometido por un desconocido que se aprovechó del aislamiento de la granja. Teoría número 3. Fenómenos inexplicables. Los extraños ruidos y los eventos previos al asesinato han llevado a algunos a especular sobre la posible influencia de fuerzas sobrenaturales. Un misterio sin fin. El caso de Hinterkaifeck sigue siendo uno de los crímenes más enigmáticos de la historia. A pesar de las numerosas investigaciones a lo largo de los años, nadie pudo identificar al culpable ni entender el motivo detrás de esta semejante masacre. La granja fue demolida poco después, pero el lugar sigue siendo un recordatorio de que a veces los secretos más oscuros permanecen enterrados para siempre. La desaparición de Benjamin Bathurst, el diplomático que se esfumó. En 1809, en medio de las tensiones de las guerras napoleónicas, un diplomático británico llamado Benjamin Bathurst desapareció de manera tan inexplicable que su caso sigue siendo un misterio 2 siglos después. Bathurst no era un hombre común, y su desaparición, en el contexto de una misión diplomática secreta, dejó preguntas que aún hoy desconciertan a historiadores y aficionados a los misterios. La misión secreta. Benjamin Bathurst, un joven diplomático de 25 años, fue enviado a Viena para negociar el apoyo de Austria contra Napoleón Bonaparte. Después de que Austria sufriera una derrota catastrófica, Bathurst se vio obligado a regresar a Inglaterra en secreto, temiendo que los agentes napoleónicos lo persiguieran. Este viaje de regreso marcaría el inicio de su desaparición. La última noche. El 25 de noviembre de 1809, Bathurst y su asistente viajaban por Prusia, actual Alemania, y decidieron detenerse en la posada White Swan, en la pequeña ciudad de Perleberg. Después de una cena rápida, Bathurst pidió que prepararan su carruaje para continuar el viaje nocturno. Según los relatos, salió de la posada para inspeccionar los caballos, pero nunca llegó al carruaje. En un abrir y cerrar de ojos, Benjamin Bathurst había desaparecido. La desaparición de Bathurst provocó una intensa búsqueda por parte de las autoridades locales y británicas. Se inspeccionaron los alrededores, se interrogó a testigos y se ofrecieron recompensas, pero no se encontraron rastros de él. Todo lo que quedó fue
su abrigo, que fue descubierto más tarde cerca de un bosque cercano. En 1852, décadas después de su desaparición, se encontraron restos humanos bajo un edificio de Perleberg. Aunque algunos creyeron que podían ser de Bathurst, no se pudieron confirmar con los métodos de aquella época, y el misterio permaneció intacto. El caso de Benjamin Bathurst ha generado numerosas teorías, desde las más racionales hasta las más especulativas. Teoría número 1. Asesinato por agentes napoleónicos. La teoría más aceptada es que Bathurst fue secuestrado y asesinado por espías franceses que querían evitar que sus secretos diplomáticos llegaran a Inglaterra. Teoría número 2. Asalto común. Algunos sugieren que Bathurst pudo haber sido víctima de ladrones locales, ya que llevaba consigo objetos de valor y dinero. Sin embargo, la ausencia de su cuerpo y la precisión del crimen hacen que esta teoría sea cuestionable. Desaparición voluntaria. Otra posibilidad es que Bathurst decidiera desaparecer deliberadamente, tal vez para escapar de sus responsabilidades o comenzar una nueva vida. Esta teoría, sin embargo, carece de evidencia sólida. Teoría número 4. Fenómenos inexplicables. Dado lo repentino de su desaparición, hay quienes especulan que Bathurst pudo haber sido víctima de algún tipo de fenómeno sobrenatural o incluso de un desplazamiento temporal. Aunque poco probable, estas ideas han alimentado el interés en su caso, un enigma que trasciende el tiempo. La desaparición de Benjamin Bathurst no solo dejó una huella en la historia, sino que también se convirtió en uno de los misterios más intrigantes de su época. Su nombre sigue siendo recordado como el hombre que simplemente desapareció en el aire, dejando atrás más preguntas que respuestas. Estos 3 casos nos muestran que la verdad a veces es más difícil de alcanzar que cualquier ficción. Un asesino que acecha las costas de Nueva York dejando solo preguntas en el camino. Una familia brutalmente asesinada en su propia granja, mientras el culpable desaparece en la sombra. Y un diplomático británico que simplemente desapareció en el aire, dejando un vacío en la historia. ¿Qué crees que pasó en cada uno de estos casos? ¿Fue el resultado de la acción humana? ¿O hay algo más allá que no entendemos? Déjame tus teorías en los comentarios. Y si te apasionan los misterios que desafían la lógica, suscríbete al canal, porque acá siempre exploramos lo inexplicable. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente curioso.